¿Alguna vez te preguntaste cómo sobrevivían las familias mexicanas cuando el dinero no alcanzaba ni para los frijoles? ¿Cómo hacían nuestros abuelos para sacar adelante a 8, 10 o hasta 12 hijos con un solo sueldo? En aquellos tiempos no existían tarjetas de crédito, ni aplicaciones para pedir préstamos, ni mucho menos ayudas del gobierno como las de ahora. Hoy vas a descubrir 18 trucos que usaban nuestros abuelos para estirar el gasto, sobrevivir a las crisis y mantener a la familia unida aunque el bolsillo estuviera vacío. Quédate hasta el final porque el último truco es el más sorprendente de todos. Y probablemente fue el que salvó a más familias mexicanas durante las peores épocas: las tandas. Antes de que existieran los bancos en cada esquina, las familias mexicanas ya tenían su propio sistema financiero. Se llamaba la tanda y funcionaba mejor que cualquier institución con corbata. La mecánica era sencilla pero brillante. Un grupo de vecinas, comadres o compañeras de trabajo se ponían de acuerdo para aportar la misma cantidad cada semana o cada quincena. El total se le entregaba a una persona diferente en cada ronda, hasta que todas recibían su parte. Si 10 mujeres aportaban 50 pesos cada quincena, alguien se llevaba 500 pesos de golpe. Era como un préstamo sin intereses, sin papeleo y sin banqueros de por medio. Hoy las tandas siguen existiendo, pero ya no tienen ese sabor de comunidad que tenían antes. Porque más que un sistema de ahorro, eran un pacto de confianza entre mexicanos que se ayudaban sin esperar nada a cambio. Fiado. En cada barrio, en cada colonia, en cada pueblo de México, había una tiendita de la esquina, y en esa tiendita había un cuaderno que valía más que cualquier contrato notariado. Era la libreta del fiado, donde don José o doña Carmen apuntaban con lápiz lo que cada familia debía. 1 kilo de azúcar, medio de frijol, una veladora, 2 refrescos. Todo quedaba registrado con la promesa de que se pagaría el día de la quincena. Este sistema funcionaba porque todos se conocían. El tendero sabía quién era cumplido y quién se hacía el olvidadizo. Sabía también cuándo había que dar un poco más de tiempo, porque el señor de la casa se había quedado sin trabajo. Hoy las tienditas de barrio van desapareciendo, tragadas por los supermercados y las tiendas de conveniencia. Y con ellas se va ese México donde la palabra empeñada valía más que cualquier firma. Caldo de pollo. En las cocinas de nuestras abuelas, un solo pollo podía alimentar a toda la familia durante una semana entera. No era magia, era pura sabiduría mexicana nacida de la necesidad. El domingo se compraba el pollo en el mercado, vivo si se podía, porque salía más barato. Ese mismo día se preparaba el caldo con todas las verduras que hubiera en la casa: zanahoria, papa, chayote, calabaza, ejotes y un buen manojo de hierbas de olor. El primer día se comía el caldo con sus piezas de pollo, acompañado de arroz rojo y tortillas recién hechas. El lunes, la carne que sobraba se deshebraba para hacer tacos dorados o tostadas con crema. El martes, los restos del caldo se convertían en sopa de fideos o arroz aguado. El miércoles, los huesos que todavía tenían algo de carne se volvían a hervir para hacer un segundo caldo más ligero. El jueves, ese caldo se usaba para cocer el arroz o para darle sabor a los frijoles. Y el viernes, los últimos huesos terminaban en el plato del perro de la casa. Nada, absolutamente nada se desperdiciaba. Remendar la ropa. En el México de antes, la ropa no se tiraba cuando se rompía. Se remendaba, se zurcía, se parchaba y se volvía a usar hasta que ya no daba para más. Las madres y abuelas eran verdaderas artistas de la aguja y el hilo. Podían hacer desaparecer un hoyo en el pantalón con tanta habilidad que nadie lo notaba. Sabían voltear los cuellos de las camisas cuando se gastaban y alargar los dobladillos cuando los niños crecían. La máquina de coser Singer era el tesoro más valioso de la casa. Esas máquinas de pedal, negras con letras doradas, pasaban de madres a hijas como herencia sagrada. Con ellas se hacían vestidos de manta, camisas de popelina, uniformes escolares y hasta vestidos de novia. Pero el verdadero truco estaba en la ropa heredada.
El hermano mayor estrenaba, el segundo heredaba, y así hasta llegar al más chico de la familia. Los pantalones del grande se convertían en shorts para el mediano y en trapos de cocina cuando ya no servían para nada más. Había una frase que todas las mamás repetían cuando los hijos se quejaban: roto pero limpio, mijo, que la pobreza no es mugre. Y con esa filosofía, las familias mexicanas se vestían con dignidad aunque no tuvieran para ropa nueva. Alcancía. Ese cochinito de barro pintado de colores chillantes era mucho más que un adorno. Era el banco de los niños mexicanos, el guardián de los sueños pequeños y las metas grandes. Los cochinitos se vendían en los mercados, en las ferias de pueblo y en las tiendas de artesanías. Costaban unos cuantos pesos y venían en todos los tamaños, desde los chiquitos que cabían en la palma de la mano, hasta los grandotes que pesaban varios kilos. Cada moneda que caía por la ranura era un paso hacia algo deseado. Podía ser una bicicleta, unos patines, un vestido para la fiesta del pueblo, o simplemente el gusto de tener algo propio. El ritual de romper el cochinito era todo un acontecimiento familiar. Se esperaba hasta que ya no cupiera ni una moneda más, y entonces se quebraba contra el piso de la cocina. Las monedas saltaban por todos lados mientras los niños gritaban de emoción contando su tesoro. Conservar. Antes de que el refrigerador llegara a las casas mexicanas, nuestras abuelas ya sabían cómo mantener los alimentos frescos. Tenían técnicas que habían pasado de generación en generación desde tiempos de la colonia. La fresquera era una alacena con puertas de tela de alambre que se colgaba en el lugar más fresco de la casa. Ahí se guardaban las frutas, las verduras y todo lo que necesitaba ventilación. El aire circulaba libremente mientras los insectos se quedaban afuera. Para conservar la carne, se usaba la sal en grandes cantidades. Así nacieron la cecina, el tasajo y la machaca, que hoy son manjares pero que antes eran técnicas de supervivencia. La carne salada podía durar semanas sin echarse a perder. Los chiles se ponían a secar al sol hasta que quedaban crujientes. Se guardaban en costales o se molían para hacer chile en polvo que duraba meses. El chipotle, el pasilla, el guajillo y el ancho son herencia directa de esa necesidad de conservar. Las frutas de temporada se convertían en dulces de almíbar que duraban todo el año. El ate de membrillo, los higos en miel, la calabaza en tacha y los tejocotes navideños eran formas deliciosas de preservar lo que sobraba de la cosecha. El huevo fresco se guardaba untado con manteca para sellar los poros del cascarón. La leche bronca se hervía 3 veces al día para que no se cortara. Y las tortillas del día anterior se tostaban para hacer totopos que no se desperdiciaban. Esa sabiduría se fue perdiendo cuando llegó la electricidad a todos los hogares. Pero durante siglos, fue lo que permitió a las familias mexicanas comer aunque no hubiera mercado cerca ni dinero para comprar diario. Jabón Zote. En las casas de nuestras abuelas, el jabón Zote era el rey indiscutible de la limpieza. Esa barra rosa o blanca servía para todo, absolutamente todo. Se usaba para lavar la ropa en el lavadero de cemento, tallando con fuerza sobre la piedra. Servía para bañarse cuando no había para jabón de tocador. Limpiaba los trastes, quitaba manchas del piso y hasta se untaba en los piquetes de mosco para calmar la comezón. Pero el Zote no estaba solo en el arsenal de limpieza. La ceniza del fogón era el mejor abrasivo para tallar las ollas de aluminio hasta dejarlas brillantes. El limón blanqueaba la ropa y quitaba los olores más difíciles de las manos y los trapos. El bicarbonato era la solución mágica para la acidez estomacal, pero también para limpiar los dientes y dejar relucientes los azulejos del baño. El vinagre blanco hacía que los vidrios quedaran transparentes como nuevos, y el agua de la lavada de nixtamal servía para trapear los pisos de cemento. Las escobas no se compraban, se hacían con varas de sauce o de popote amarradas con mecate. Las escobetas para tallar se fabricaban con raíz de zacatón que duraban años y se cuidaban bien. Los trapos de cocina eran la ropa vieja que ya no servía para otra cosa. Reusar.
Si algo definía a las familias mexicanas de antes, era su capacidad para darle segundo, tercer y hasta cuarto uso a todo. Los frascos de Gerber eran el ejemplo perfecto. Cuando el bebé terminaba la papilla, el frasco se lavaba y se convertía en vaso para los niños, especiero para la cocina, recipiente para clavos y tornillos, o hasta florero para las flores del jardín. Los botes de manteca inca, esos grandotes de lámina, eran los tuppers de la época. Se guardaban frijoles, arroz, azúcar, galletas y todo lo que necesitara protección. Duraban décadas sin oxidarse y se heredaban igual que los muebles. Las latas de chiles, la costeña terminaban sus días como macetas en el patio. Las cubetas de pintura servían para acarrear agua, guardar herramientas o sentarse cuando no había sillas suficientes. Las cajas de zapatos se volvían organizadores de papeles, alcancías improvisadas o casitas para los juguetes. El papel periódico tenía 1000 usos después de leerse. Servía para envolver la basura, limpiar los vidrios, madurar los aguacates, forrar los libreros y hasta para calentar los pies dentro de los zapatos en invierno. Las bolsas de plástico se lavaban, se secaban al sol y se guardaban dobladas para usarse una y otra vez. Tirar una bolsa buena era casi un pecado. Lo mismo pasaba con el papel de estraza, los listones de los regalos y hasta las envolturas de los dulces. Traspatio. En los patios de las casas mexicanas, entre las macetas de geranios y los tendederos de ropa, crecía la despensa familiar. No hacía falta tener un rancho para cultivar comida. Bastaba con unos cuantos botes de pintura llenos de tierra, unas latas grandes o un pedacito de suelo sin cemento. El epazote crecía solo, casi sin cuidados, y servía para darle sabor a los frijoles y a los esquites. La hierbabuena se expandía por todos lados y alcanzaba para el té, las aguas frescas y los remedios caseros. El cilantro se sembraba cada mes para que nunca faltara en la salsa y el guacamole. Los árboles frutales eran inversión a largo plazo. Un limón daba frutos durante décadas y abastecía a toda la familia. El aguacate del patio era orgullo del hogar, y cuando daba cosecha, alcanzaba para regalar a los vecinos. Los nopales no necesitaban casi agua y producían pencas tiernas que se cortaban para el almuerzo. Las calabazas se enredaban por las bardas, regalando flores para las quesadillas y frutos para el dulce. Los chiles serranos y jalapeños crecían en macetas y picaban más que los del mercado. Los animales. En el México de antes, tener gallinas en el patio no era cosa de rancheros. Era la forma más práctica de asegurar proteína para la familia sin gastar dinero. Las gallinas ponedoras eran como alcancías que daban huevos en lugar de monedas. Con 5 o 6 gallinas buenas, una familia tenía huevo fresco todos los días. Y cuando alguna dejaba de poner, se convertía en el caldo del domingo. El gallinero se hacía con madera de desecho y alambre de gallinero. Se alimentaban con las sobras de la cocina, con maíz quebrado y con lo que picoteaban en el patio. No costaban prácticamente nada de mantener. En las zonas rurales y en los pueblos, también se criaba el puerco para la fiesta grande. Se compraba chiquito y se engordaba durante todo el año. Cuando llegaba diciembre o la boda de la hija mayor, ese puerco se convertía en carnitas, chicharrón, morcilla y manteca que duraba meses. Los guajolotes eran los reyes de la Navidad mexicana. Se criaban desde polluelos y se cuidaban como oro. El mole con guajolote era el platillo de las ocasiones especiales, cocinado con el animal que uno mismo había alimentado. Medicina. Antes de que hubiera una farmacia en cada esquina, las abuelas mexicanas curaban casi todo con lo que tenían en la cocina y el jardín. El té de manzanilla era la primera línea de defensa contra cualquier mal. Servía para el dolor de estómago, para los nervios, para los cólicos del bebé y para lavarse los ojos cuando estaban irritados. Se tomaba caliente, tibio o frío, según el padecimiento. La hierbabuena calmaba las náuseas y los mareos. El árnica en pomada o tintura curaba los golpes y moretones.
La ruda se usaba para las limpias, para el mal de ojo y para regular los problemas femeninos. El Vaporub era la medicina milagrosa que llegó desde Estados Unidos, pero que México adoptó como propia. Se untaba en el pecho para la tos, en las sienes para el dolor de cabeza, en los pies para la gripa y hasta en los labios partidos. Ese olor mentolado está grabado en la memoria de generaciones enteras. La sábila era el botiquín más completo de la naturaleza. La baba transparente de sus pencas curaba quemaduras, raspones, picaduras y problemas de la piel. Se untaba en el cabello para que creciera fuerte y brillante. Cuando un niño tenía empacho, la abuela o alguna señora del barrio lo sobaba con aceite tibio. Le tronaba el espinazo, le daba a tomar aceite de ricino y en unas horas el chamaco andaba corriendo como si nada. La limpia con huevo era otro remedio infalible contra los males que la medicina no podía explicar. Regateo. En los mercados mexicanos, el precio que marcaba el letrero era apenas el punto de partida de una negociación. Regatear no era de pobres ni de tacaños, era de gente inteligente que sabía administrar su dinero. Las abuelas eran verdaderas maestras en este arte. Llegaban al puesto, miraban la mercancía sin mostrar demasiado interés y preguntaban el precio como si fuera simple curiosidad. Cuando el marchante daba su cifra, ellas ponían cara de sorpresa y contraofertaban con la mitad. Ahí comenzaba el baile de números, palabras y gestos. El vendedor bajaba un poco, la compradora subía otro poco. Se hablaba de la calidad, de la cantidad, de lo que costaba en el puesto de enfrente. Al final, ambos llegaban a un precio intermedio que dejaba satisfechos a los dos. El vendedor ganaba su dinero y la compradora se ahorraba unos pesos, que sumados al final del mes hacían diferencia. Pero el regateo era mucho más que ahorro. Era relación humana, conversación, hasta diversión. Los marchantes conocían a sus clientas de años y les guardaban lo mejor de la mercancía. Las señoras sabían en qué puestos las trataban bien y regresaban semana tras semana. Había reglas no escritas que todos respetaban. No se regateaba la comida preparada, eso era faltarle al respeto a quien cocinó. No se regateaba el pan ni las tortillas porque el margen del panadero y la tortillera era muy pequeño. Pero en la fruta, la verdura, la ropa y los trastes, el regateo era casi obligatorio. Reparar. En el México de nuestros abuelos, tirar algo que todavía servía era casi un pecado mortal. Todo se reparaba, todo se componía, todo se le daba una segunda oportunidad. Los zapateros remendones eran personajes indispensables en cada barrio, con sus banquitos de madera, sus hormas y sus ollas de pegamento. Hacían maravillas con los zapatos más acabados. Media suela, cambio de tapas, costuras reforzadas, parches en el cuero. Un par de zapatos bien cuidados duraba 10 años o más. El afilador llegaba con su silbato característico que se oía a 3 cuadras de distancia. En su bicicleta cargaba la piedra de esmeril, donde sacaba filo a cuchillos, tijeras, machetes y navajas. Las señoras salían corriendo con sus cuchillos de cocina cuando escuchaban ese silbido. Los soldadores de trastes pasaban de casa en casa ofreciendo su servicio. Una olla con hoyo no se tiraba, se llevaba a soldar. Un comal picado se remendaba con soldadura de estaño y duraba otros 20 años. Los radiotécnicos eran verdaderos magos de la electrónica. Abrían los aparatos, cambiaban los bulbos quemados, soldaban cables y resucitaban radios y televisores que parecían muertos. No existía eso de la obsolescencia programada, porque nadie aceptaba que las cosas se hicieran para durar poco. Esta filosofía del arreglo venía de tiempos en que las cosas costaban proporcionalmente más. Un radio representaba meses de ahorro, una estufa era inversión de años. No se podía simplemente tirar y comprar otro porque no había dinero para eso. Juguetes. Los niños mexicanos de antes no necesitaban jugueterías para divertirse. Con las manos, la imaginación y lo que hubiera tirado por ahí, construían sus propios juguetes. Los carritos de madera eran obras de arte popular. Se hacían con tablas de desecho, corcholatas como ruedas
y un mecate para jalarlos. Cada niño personalizaba el suyo con colores, con nombres pintados y con lo que su creatividad dictara. Las muñecas de trapo las cosían las mamás y las abuelas con retazos de tela. Tenían caras bordadas, vestidos de manta y cabello de estambre. No hablaban ni caminaban, pero las niñas las querían más que a cualquier muñeca de plástico. Los trompos de madera eran tradición que venía de la época colonial. Había que saber enrollar la cuerda con precisión y lanzar con fuerza para que bailara bonito. Los mejores trompos venían de Guanajuato y de Michoacán, torneados por artesanos que habían aprendido el oficio de sus padres. Los papalotes se construían con papel de China, carrizo y engrudo hecho con harina. Volarlos era una ciencia que había que dominar, leyendo el viento y soltando hilo en el momento exacto. Las competencias de papalotes eran cosa seria en los llanos de las ciudades. Las resorteras se fabricaban con una horqueta de árbol, ligas de cámara de llanta y un pedazo de cuero. Servían para tirar a las latas, a los pájaros o a lo que se moviera. Eran el juguete preferido de los niños traviesos que luego pagaban las consecuencias. Estos juguetes no costaban dinero, pero costaban tiempo. Hacerlos era parte de la diversión y cuidarlos enseñaba responsabilidad. Cada juguete tenía historia porque cada juguete había sido creado con las propias manos. Trueque. Antes de que todo se resolviera con dinero, los mexicanos practicaban un sistema tan viejo como la humanidad. El trueque era intercambiar lo que te sobraba por lo que te hacía falta. Entre vecinos se prestaba de todo. Una taza de azúcar, un huevo para terminar el pastel, un poco de sal cuando se acababa a media comida. Nadie llevaba cuentas porque se entendía que mañana el favor se devolvería. Pero el trueque iba más allá de los préstamos de cocina. Se intercambiaban servicios de todo tipo. El señor que sabía de plomería le arreglaba la llave al vecino, y el vecino le cortaba el pasto a cambio. En los pueblos existía la mano vuelta para los trabajos grandes. Cuando alguien construía su casa, todo el barrio ayudaba sin cobrar un centavo. El dueño daba de comer y de beber, y quedaba comprometido a ayudar cuando le tocaran a otro. Las faenas eran trabajo comunitario obligatorio para mantener los espacios públicos. Todos los vecinos salían a limpiar las calles, a pintar la iglesia o a arreglar los caminos. Nadie pagaba. Todos ponían su parte en trabajo y tiempo. Estirar. El verbo más importante en las cocinas mexicanas de antes era rendir. Rendir el gasto, rendir la comida, rendir todo para que alcanzara para todos. El secreto estaba en los acompañantes. Un plato de frijoles con 2 tortillas se volvía alimento completo. Un huevo se convertía en comida para 3 si se revolvía con bastante papa. La carne se picaba finita para que pareciera más y se mezclaba con verduras para dar volumen. El arroz era el aliado perfecto de cualquier guisado. Barato, rendidor y nutritivo, nunca faltaba en la mesa mexicana. Con 1 kilo de arroz y lo que hubiera en el refrigerador, una buena cocinera alimentaba a un ejército. Las sopas aguadas eran el truco más efectivo para llenar estómagos. Un caldo con verduras, un poco de pasta y mucha agua caliente hacían maravillas. Llenaban la barriga y calentaban el cuerpo en las noches frías. El recalentado del día siguiente era a veces más sabroso que el platillo original. Los frijoles refritos, las enchiladas del día anterior calentadas en comal, el mole que agarraba más sabor con el tiempo. Nada se tiraba porque todo servía para el siguiente día. Las tortillas que se endurecían se convertían en chilaquiles, en tostadas, en tacos dorados o en sopa de tortilla. El pan duro se remojaba en leche para hacer capirotada o budín. La fruta que empezaba a madurar de más se hacía agua fresca o se cocía con azúcar. Ropa de manta. Cuando no había dinero para tela nueva, la creatividad mexicana encontraba soluciones donde parecían no haberlas. Los costales de harina de las harineras se convirtieron en materia prima para vestir a familias enteras. Las marcas sabían esto y empezaron a fabricar costales con estampados bonitos.
Las madres los lavaban, los descosían y los convertían en vestidos, blusas, delantales y sábanas. La manta de cielo era el textil más barato y versátil del mercado. Con ella se hacían pañales que se lavaban y se volvían a usar cientos de veces. Se fabricaba ropa interior, camisetas, fundas de almohada y todo lo que necesitara tela resistente. Los rebozos se tejían en telares caseros con hilos que a veces se teñían en casa. Un buen rebozo servía para cubrirse del frío, para cargar al bebé, para ir a misa y hasta para ir al mercado cargando las compras. Duraban décadas y se heredaban de madres a hijas. Los suéteres y las cobijas se tejían a mano en los ratos libres. Las agujas y el estambre eran inversión que se recuperaba con creces. Una buena tejedora podía vestir a toda la familia con lo que hacía en las tardes mientras cuidaba a los niños. Servicios. ¿Recuerdas que te dije que el último truco era el más sorprendente? Pues de trata que nuestros abuelos sabían aprovechar cada recurso que el gobierno o la comunidad ponía a su alcance. No era aprovecharse, era ser inteligentes con lo que había disponible. Los lavaderos públicos eran el centro social de los barrios populares. Las mujeres iban a lavar la ropa y de paso se enteraban de todas las noticias del rumbo. El agua no costaba y el jabón se compraba cooperando entre varias vecinas. Las bibliotecas públicas eran el Internet de aquellos tiempos. Ahí se hacían las tareas escolares, se leían los periódicos y se consultaban enciclopedias que nadie podía comprar. Los bibliotecarios conocían a los niños estudiosos y les apartaban los mejores libros. La radio era el entretenimiento más barato que existía. Con un solo aparato, toda la familia tenía novelas, noticieros, música y programas cómicos. No costaba ni un centavo después de la inversión inicial en el radio. Los desayunos escolares del DIF alimentaron a generaciones de niños mexicanos. Un vaso de leche, un pan o una galleta, a veces una fruta. Para muchos era el único alimento seguro del día. Las tiendas Conasupo vendían productos básicos a precios subsidiados por el gobierno. La leche Liconza costaba la mitad que la comercial. Los tortibonos permitían comprar el kilo de tortillas mucho más barato. Estos apoyos no eran limosna ni caridad. Eran parte del pacto social que existía en el México de aquellos años. El gobierno ponía su parte y las familias ponían el trabajo duro de cada día. Estos 18 trucos no son solo recuerdos del pasado. Son lecciones que siguen siendo válidas hoy, cuando el dinero vuelve a no alcanzar y las crisis se repiten. ¿Cuál de estos trucos usaban en tu casa cuando eras niño? Cuéntanos en los comentarios y comparte este video con alguien que recuerde esos tiempos. Dale me gusta si este recorrido te trajo buenos recuerdos y suscríbete para seguir viajando juntos al México que nos formó.